Este es el tema. Hoy esperábamos una nueva fotografía que nos permitiera ver al presidente Javier Milei y a su vicepresidenta Victoria Villarruel. El punto de reunión no dejaba dudas, tenía que poder encontrar a los dos, a la fórmula completa. Tenía que ver con una reunión de las Fuerzas Armadas, una entrega de sables, altos mandos, lo que alguna vez se llamó incluso cena de camaradería. Durante el día trascendió que la vicepresidenta había recibido una invitación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la máxima unidad que tiene las tres Fuerzas Armadas del país. Victoria Villarruel, se sabe, conoce a mucha gente de este sector, a la familia militar, como se la conoce. Y le hubiera gustado mucho estar allí, pero algo falló, algo no se dio. Y de esta manera se produce este que es el dato del día. Yo no voy donde no me invitan, mandó a decir la vicepresidenta de la Nación, y de esta manera trascendió que no recibió la invitación formal de la Casa Rosada para participar de este acto junto al presidente Javier Milei. Insisto, en un tema que Villarruel maneja y del que de alguna manera es parte porque es hija de militares. El encuentro no se dio y la pregunta surge, ¿qué va a pasar entonces con el manejo del Senado, donde para el gobierno vienen temas sensibles y muy complejos? Desde la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los doctores Lijo y Mansilla son los candidatos, hasta algo mucho más próximo, muy sensible, y que tiene que ver con la bicameral de seguimiento de temas de inteligencia, una nueva CIDE, un presupuesto millonario y la necesidad de que esa comisión esté presidida por un opositor donde La Libertad Avanza tiene un elegido y es el senador peronista por la provincia de Entre Ríos, Eduardo Cuader, del partido Unidad Federal. Cuader recibió hace 3 semanas un llamado desde la Casa de Gobierno, donde le proponían, por ser un opositor razonable, la posibilidad de encabezar esta comisión, que se va a constituir y reunir el martes próximo a las 4 de la tarde a puertas cerradas en el edificio anexo del Senado, lo que conocemos como el edificio de la Caja. Cuader dijo sí, pero de juntar los votos para que me elijan a mí, se encargan ustedes, los de La Libertad Avanza. Bueno, esto ocurrió. Los votos había que juntarlos. Villarruel tenía otro candidato, un hombre del PRO que a esta hora se cayó, otro senador. Surgió una conversación fuerte entre senadores y diputados de Unión por la Patria y el radicalismo, que si se juntan y logran luego hacerse cargo de esta alianza, podrían llegar a votar al senador Martín Lustó, presidente del radicalismo, al frente de esta comisión estratégica. ¿Cómo va a jugar Villarruel allí? ¿Va a juntar votos? ¿No lo hará? ¿Lo hará la Casa Rosada? Y otro tema muy sensible: ¿quiénes van a llegar a la Corte Suprema de Justicia? En la Casa Rosada aseguran que el que no vota a los dos candidatos, a Lijo y a García Mansilla, no es del espacio, no es de La Libertad Avanza. Hay un par de oficialistas que están allí tecleando en la cuerda floja. ¿Podrá la doctora Villarruel encolumnarse detrás de lo que busca la Casa Rosada cuando la relación es cada vez más tirante? Esta tarde mandó a decir esto que te conté: yo no voy a donde no me invitan, y se mostró defendiendo la universidad pública, donde esta tarde retiró un título, una diplomatura en seguridad urbana. ¿Cómo sigue el juego? ¿Se complica o no entonces la cuestión para el gobierno? Todas las respuestas las vamos a empezar a conocer la próxima semana en el Senado de la Nación. Este es un tema político, pero además tenemos muchos temas económicos por delante. Por eso esta noche le agradezco mucho a un economista muy reconocido que conoce lo que significa la acción de gobierno, lo que significa estar allí en el 5º piso del Ministerio de Economía. Es el doctor
Gabriel Rubinstein, que ha sido viceministro de Economía durante la gestión de Sergio Massa. Hola Gabriel, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Noticias a las 20:30. ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, mirando con mucha atención la política por un lado y la economía por el otro. El presidente Javier Milei ha hablado bastante esta semana, también el ministro de Economía, destacando un ajuste severo que iba a ser del 5, dicen ahora que es del 7. En muy duros términos el presidente asegurando que no va a haber devaluación, lo mismo dice Caputo, que el año que viene va a haber crecimiento, pero que hay que pasar este tramo hasta llegar hasta fin de año, probablemente sin que se levante el cepo. ¿Cómo evalúa usted esta gestión en este momento y sobre todo el estado de la economía? A ver, yo creo que el ajuste fiscal que encaró desde el primer día Milei era necesario y fue muy audaz de parte de él y yo diría valiente que lo haya hecho, tanto él como Caputo, y que eso es un activo de Argentina, en el sentido que, bueno, se hizo algo que costaba mucho hacer y se hizo, se concretó. Eso es la parte fiscal. Son más o menos 5 puntos del PBI de ajuste, que realmente es algo valorable. Luego, en la parte cambiaria hubo una serie de idas y vueltas, desde la dolarización, que el peso era un excremento. O sea, cuando ganó las PASO Milei, en el domingo ese que ganó las PASO, el blue subió 20%, porque se suponía que podía ganar Milei entonces y que iba a dolarizar un valor muy alto. Entonces hay una serie de idas y vueltas, los precios se fijaron a valores altos, y como los precios se fijaron a valores altos, con un dólar de 1.500, de 2.000, después de la fuerte devaluación que hubo, el gobierno dejó que los salarios crezcan poco, prefirió más bien generar un clima muy recesivo, mucho más que lo que yo estimo era técnicamente necesario en ese momento. Por ahí la recesión podría haber sido de 1, 1,5, 2, pero no 6% de caída de la actividad económica en los primeros meses. Y entonces, bueno, con esta recesión grande hoy estamos con esa secuela de recesiva y, digamos, donde muchos sectores la estaban pasando mal. Ahora, de aquí en adelante yo creo que la parte es probable que el salario le gane a la inflación, y entonces de alguna forma la recesión habría encontrado piso y por delante podríamos tener algún incremento, aunque sea moderado, en los próximos meses y en el próximo año. Ahora, con este manejo cambiario complicado que hubo, y primero subió mucho el dólar, después bajó, después volvió a subir, después bajó, estoy hablando del paralelo. Bueno, llegamos a una situación donde convivimos con una brecha no tan grande como en el pasado, pero es una brecha incómoda que no permite ganar dólares, y ahí entramos en un gran problema, que es el gobierno hizo una hoja de ruta para levantar el cepo, que se evidencia que es una hoja de ruta que no funciona o que no tiene importancia, porque primero dijo que había que eliminar los pasivos remunerados del Banco Central y pasárselos al Tesoro. Eso no cambia nada, la realidad es cambiar de un cajón a otro una deuda, que había que terminar con los puts bancarios, que eso era un desastre y eso no tiene ninguna importancia, es un tema un poco técnico, pero carece de relevancia. Y después, bueno, después agregó Milei que hay que bajar la inflación hasta la zona de cero. Entonces ellos ahora priorizaron completamente el tema de inflación y el tema del cepo lo posponen. Ahora, no es que lo posponen y uno ve que con el correr de los meses van a ganar muchos dólares y van a estar en mejores condiciones para levantar el cepo. Yo no veo eso. Yo estimo que no va a mejorar la situación de reservas. Y lo único que importa es tener reservas para levantar el cepo. Lo que importa es tener reservas de manera que haya algún cierto grado de respaldo de toda la masa monetaria que hay en la economía, que son unos 90.000 millones de dólares equivalentes, lo que hay en pesos,
y hoy no hay nada de reservas. Entonces, perdón, entonces ahí estamos con un problema. En la agenda del cepo y en la agenda cambiaria estamos con un problema. Me detengo en la agenda cambiaria. ¿Ustedes de los economistas que creen que hay que devaluar o hay que modificar, bueno, que lleva una devaluación implícita pero a veces más pequeña, hay que modificar el crawling peg que hoy está llevando adelante Economía? A ver, yo creo que es lógico lo que dice Economía de ir bajando el crawling peg del 2% al 1% más adelante y después al 0% si baja la inflación. El problema es que parecieran enamorados de eso por un tema más bien político, que eso le va a garantizar llegar a las elecciones con un buen resultado inflacionario, que es muy probable que se llegue, porque lo lógico es que la inflación hoy fuese menor, sin déficit fiscal, sin ninguna, digamos, emisión monetaria. Sería lógico que la inflación aterrice en la zona del 1% mensual o menos. Es lo que pasó incluso hasta en el plan austral, que no era muy bueno, o que tenía falencias. Pasó en la convertibilidad, pasó en los años 2000. En el año 2003, 2004, 2005 la inflación anual era del 5% anual, 6% anual, o sea que eso no es un logro tan extraordinario, pero en este contexto y después de haber sufrido tanta inflación durante tanto tiempo, bueno, es la bandera que le permite políticamente sentirse más tranquilo. Pero con eso relegan el tema del cepo. Y yo creo que ahí es donde hay un problema, porque el día que se levante el cepo, puede ser que pase como dice el gobierno, que se levanta con una brecha muy baja porque el dólar contado con liqui baje, pero yo no estimo que eso va a ser así. Yo más bien pienso que lo más probable es que haya salto cambiario el día que quieran liberar el cepo. Y cuanto menos reservas tengan, más salto cambiario. Y en esa agenda estamos en problemas. Rubinstein, buenas noches, lo saluda Leandro Dario. Hace minutos usted hizo un posteo muy interesante en la red X, lo comparto con los televidentes. Usted dijo, Massa concordaba en que había que ir al equilibrio fiscal, pero mucho más gradualista que yo, y al dólar único cuando hubiera suficientes dólares. Se pesó en el buen camino, la sequía primero, las PASO después, abortaron las mejoras, hice lo que pude. ¿La ambición política de Massa de ganar las elecciones le impidieron hacer más? Bueno, es decir, Massa por supuesto estaba con un sombrero como ministro de Economía y con otro sombrero como candidato presidente que había sido derrotado en las PASO. Y entonces, como político, decidió hacer aquellas cosas que pensó que podían darle mayor popularidad. También hay que, llamémosle así, yo diría, un poco en descargo de ciertas medidas que se tomaron expansivas fiscales, que se llamó Plan Platita. Hay que entender que la devaluación que se hizo salió mal, fue muy forzada. Si no se devaluaba el fondo, entrábamos en un proceso de demora y de default con el fondo finalmente. Entonces no había muchas opciones y el fondo no nos daba, digamos, dinero fresco, era poquísimo lo que nos daba. Entonces era una encerrona. Bueno, en esa encerrona las cosas no salieron bien. Y esa fue un poco la realidad. O sea, obviamente que si los resultados electorales hubieran sido diferentes, las cosas hubieran sido diferentes. No había razón, entonces... Y Rubinstein, si ustedes hubieran ganado las elecciones, ¿el programa económico que iban a implementar se parecía en algo al de Milei de ahora? Bueno, yo no te puedo decir porque yo era un funcionario técnico, nunca estuve en la participación política. Yo no te puedo decir cuál hubiera sido la decisión de Massa, ni te puedo decir si me iba a elegir a mí para un rol relevante o no. Lo que sí, cuando hubo que presentar el programa económico, se presentó en las elecciones un programa económico con superávit fiscal. Menos fuerte que con superávit primario de 1 punto del PBI. El gobierno va a lograr por ahí 1,7 o 2 puntos del PBI. No era tan diferente. Hubiera sido diferente seguramente la composición. Massa no se planteaba, no había un programa para decir, bueno, vamos a licuar las jubilaciones o vamos a hacer esto o terminar cero la obra pública o, digamos, o los temas de las universidades. Hubiera sido diferente. Había lo que se llamó en su momento como una separata,
donde se iba a afectar seguramente el régimen de Tierra del Fuego, o había otros elementos que tenían que ver con exenciones impositivas que había en los bienes personales rurales y otros. O sea que seguramente hubiera habido una composición diferente, pero la voluntad de ir al superávit fiscal se expresó en la plataforma electoral, en los discursos, si vamos a revisar, eso se planteó. Así que no es que es como que fuera que los desajustes que hubo en el mes de septiembre, octubre y noviembre, que tampoco fueron tan grandes, se los magnificó mucho, no invalidaban que había una intención para el año que viene de cambiar esa situación. O sea, la explicación era un poco decir, bueno, acá hubo un daño por la devaluación y se van a tomar medidas fiscales compensatorias. Yo entendía ese argumento, pero no estaba de acuerdo. Me parecía que la parte fiscal no teníamos que relegarla porque no estábamos en una situación económica como para aflojar fiscalmente. Pero bueno, es una decisión política, ¿no? Rubinstein, a mí me preocupa mucho el presente y lo que vendrá. Hace muy pocos días en el Senado escuchaba al secretario de Hacienda, a Carlos Huberman, decirle a los senadores nacionales que el 2025 va a ser un año duro para la economía y las finanzas en la Argentina. Y en el momento de fundamentar sostenía que de acuerdo con las actuales condiciones, Argentina no iba a poder ir a pedir crédito a mercados internacionales y que más allá de la justicia de muchos reclamos, jubilados, docentes, universitarios, no iba a haber tanto dinero porque además se pensaba terminar con algunos impuestos, ¿no? Como por ejemplo el impuesto país. Y que, insisto, no se trata de justicia, sino de cuánta plata hay. Y teniendo en cuenta que se viene el debate del presupuesto 2025, me gustaría preguntarle, en un año electoral, donde el oficialismo ha dado algunas muestras de pragmatismo en el Congreso, ¿lo que se viene es un año de ajustazo o piensa usted que puede haber alguna alternativa que le dé más respiro, algo de alivio a la sociedad argentina? A ver, el ajuste ya se hizo, el ajuste fiscal. Lo importante es mantenerlo y mejorarle la calidad. No va a cambiar, no es que va a haber un ajuste adicional. Lo que no va a haber es plata para desajustar, para decir, bueno, ahora se hizo el ajuste, ahora podemos tener una expansión fiscal para, digamos, retrocediendo en el ajuste fiscal. Eso no me imagino que Milei lo haga, porque la verdad que el único ancla importante del gobierno es la parte fiscal. Lo demás es polémico, algunos están de acuerdo con algunas cosas, otros no. Yo creo que hay muchas cosas que no están bien en lo que hace el gobierno, pero la parte fiscal, si eso el gobierno relajara la parte fiscal, ahí seguramente entraríamos en una situación bastante crítica, ¿no? Entonces yo no imagino que el gobierno vaya hacer ninguna consideración en ese aspecto, pero bueno, por supuesto que el debate está, una vez que uno define que va a haber equilibrio fiscal, qué gastos sí, qué gastos no, qué impuestos sí, qué impuestos no. Y obviamente no, pero dentro de un entorno de escasez, o sea, no va a ser, la economía no va a salir adelante por un impulso fiscal, va a salir adelante si los salarios le ganan sistemáticamente a la inflación, porque eso va a alentar el consumo y hay capacidad ociosa, y va a salir adelante si hay aumento de inversiones por las mejores expectativas, por el RI, etcétera. Pero ¿usted piensa que esto va a poder suceder o que existiendo el cepo, habiendo algunos inconvenientes con el empleo, hoy no hay crecimiento del empleo, sino más bien lo contrario, muchos miran a Federico Sturzenegger para ver qué dimensión va a terminar dándole al Estado y en realidad no vemos una hoja de ruta que tienda a una política de desarrollo económico por parte del gobierno nacional. ¿Será posible ese crecimiento entonces? A ver, son muchos temas, ¿no? Pero claro, yo diría, uno debería pensar que los salarios le van a ir ganando a la inflación. Eso creo que es bastante previsible. El empleo es rezagado, o sea que todavía estamos en fase de aumento del desempleo, pero en unos meses es probable que eso ya se revierta y por lo menos no baje más y empiece a crecer. Luego, inversiones, algunas inversiones ligadas a todas las oportunidades que tiene Argentina debería haber, aunque no sea algo tremendo, no sea fabuloso.
pero eso debería ayudar a que la economía rebote, que es lo lógico, después de una caída muy grande, es lógico también que rebote, ¿no? Entonces yo diría que el año que viene uno espera que la economía crezca desde un piso, por ahí vamos a tardar hasta fines del año que viene a estar igual que estábamos a fines del año 2023. Eso puede ser así, pero no quita que de aquí en adelante, una vez absorbido toda esta situación, las cosas puedan mejorar. También considerando que el gobierno mantiene una alta popularidad, quiere decir que mucha gente prefirió un cambio y bancarse el ajuste, y por más que haya protestas o ciertas decepciones o cierta angustia por ese lado, parecería ser que el gobierno tiene margen como para seguir haciendo sus políticas y eso no le va a causar un deterioro político que entonces se vaya todo al diablo, ¿no? Muy bien. Gabriel Rubinstein es economista, conoce la función pública por haber sido parte de ella, ha sido viceministro de Economía en el último periodo. Le agradecemos mucho esta conversación, esta entrevista aquí en Noticias a las 20:30. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Ahí estamos y seguimos.